Gotitas de Esperanza, reflexión diaria de la palabra, por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. El exorcismo relatado en nuestras gotitas de esperanza de este lunes 24 de febrero deja en claro que la finalidad de la obra del Señor y por ende la de sus discípulos consiste en expulsar el espíritu del mal que se apodera del corazón humano, lo esclaviza y lo aleja de Dios. Por sí solos, como discípulos, somos impotentes para luchar contra el mal y vencerlo. Somos débiles en esa lucha y esa debilidad se ve, es por la falta de fe. Nos sucede igual que a los discípulos angustiados en medio de la tempestad cuando Jesús dormía. Se llenaron de miedo porque lo sentían ausente y solos eran incapaces de hacer algo contra las olas. Necesitarán aquella fe que escucha la palabra, la acoge y la vive. Solo esta fe, por la acción del Espíritu, hace presente a aquel que sentimos ausente. El Señor entra preguntando, ¿de qué discuten? Es que sin su presencia terminaremos todos encerrados en rivalidades y discusiones estériles. Al enterarse el Señor del motivo y de cómo sus discípulos no pudieron hacer nada, exclama, ¡oh generación incrédula! Con esto confirma que el motivo de su impotencia es la falta de fe. Incredulidad tan pertinaz, tan obstinada, que hasta pone a prueba la paciencia de Jesús. De ahí la pregunta, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Lo que sucedió allá es lo que sucede hoy con nosotros cuando sabemos que después de la Pascua el Señor no está aquí físicamente, pues ha resucitado, pero está presente de una manera nueva por la fuerza de su Espíritu y como respuesta a una fe viva que sabe ver, escuchar y acoger. Según el padre del muchacho, el demonio es mudo, pero Jesús corrige diciendo que es mudo y sordo. La mudez representa la incapacidad de los discípulos que no pueden hablar, ni actuar, ni hacer nada, ni siquiera se atreven a preguntar. Y esto porque antes han sido sordos a la palabra de Cristo. El padre del muchacho muestra su necesidad extrema y reconoce su poca fe. Por eso dice, si algo puedes, ayúdanos. Jesús lo corrige. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Lo hace salir de una fe condicionada a una fe sin condiciones. Suscita que de su corazón salga una oración perfecta, con la que se pide la fe auténtica y necesaria para librarse del mal. La oración es, creo Señor, pero ayuda a mi poca fe. La fe no es una certeza o una seguridad personal, no. La fe es el reconocimiento y la confesión de la propia incredulidad con la certeza única de que todo es don de Dios, don que con su poder Él nos comunica y con su poder hace posible el milagro que estamos implorando. Como efectivamente sucede cuando Jesús increpa al Espíritu diciéndole, Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Es un choque definitivo y vencedor que aunque trabajoso y difícil, llevará a la victoria total en la cruz. El muchacho queda como muerto, prefiguración de lo que será la muerte del Señor, que será al tiempo el pago por su victoria y por nuestra liberación. También es símbolo de lo que enfrentaremos como discípulos, solo dando se recibe, muriendo se resucita y se libera de todas las fuerzas del mal. Al final, una invitación a la oración verdadera que ya entendimos consiste en pedir la fe, porque esta no es nuestra, es don de Dios. Junto a la necesidad de la oración se habla también del ayuno, que consiste en la ausencia que sentimos del Señor, ausencia y ayuno que se sacia cuando aceptamos beber su mismo cáliz, es decir, cuando tomamos la propia cruz y lo seguimos. El ayuno indica tanto la muerte de Cristo como la del discípulo, que estará en ayunas de su presencia hasta que se decida a hacerlo presente por la fe, escuchándolo
y aceptando cargar la propia cruz. Con humildad terminemos diciendo: creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un buen día para todos.